Bueno, estamos tiempos en los cuales los milagros tenemos que verlos de la mano de Dios. Esta mañana me acordaba, porque claro, lo que estamos viviendo en España, hoy mismo, ¿no? Esta mañana cuando yo vine estaba lloviendo y a algunos les parecerá una molestia, pero la verdad que es una bendición. Y me acordaba de que en el otoño pasado, si recordáis, lo hacemos frecuentemente, oramos por la lluvia. Es una costumbre que se hace en Israel, se hacía sobre todo en el tiempo del Señor y como dice Juan capítulo 7 nos narra una visita en la cual estaba Jesús en Jerusalén en esa fiesta. Como buen judío, él acudía a todas las fiestas y esa es muy especial, es la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdas la última que se celebra en el año, pero es permanente? O sea, incluso en ese tiempo de los 1000 años que vamos a disfrutar todos en la tierra pronto, cuando Jesús realmente reinará desde Jerusalén, la Biblia establece que nosotros también con Él, ¿no? Pues todavía se mantendrá, porque tendremos que subir esa vez al año en la fiesta de los tabernáculos para adorar al Señor. Todas las naciones que queden, que estén después de los grandes juicios que van a venir sobre la tierra, habrá que subir a Jerusalén. Eso dice Zacarías capítulo 14, ¿no? Porque allí se tomará como la provisión para el año siguiente. Sabéis que nuestra eternidad no es automática, siempre ha dependido de algo. El que es eterno por sí mismo es Dios. Pero nosotros, en cuanto se nos quitó algo, dentro de ese mundo que no entendemos a veces ni podemos comprender muy bien, se relaciona con algo que alimenta, un fruto. No sé por qué, bueno, se inventaron que era una manzana. Hombre, las manzanas son muy buenas, ¿eh? Yo he oído a un nutrólogo de estos que las manzanas son muy buenas. Una al día, dice, te libras del médico. Y estamos de acuerdo. Pero por supuesto nadie puede afirmar que eran manzanas, porque hoy tenemos manzanas todavía, pero no somos eternos. Pero algo que entraba, que ingeríamos, que el ser humano podía tomar, es lo que prolongaba la vida eternamente. ¿Por qué no sé? Porque cuando tú lees en Zacarías 12, y precisamente hablando de la fiesta de los tabernáculos, Zacarías 14, te das cuenta de que de año en año tienen que subir todo el mundo, todos, a Jerusalén. Será muy distinta como hoy la conocemos, evidente. ¿Y qué dice? Después de que Jesús ponga sus pies sobre el monte de los olivos, en su segunda venida, se partirá en dos y convertirá esa Jerusalén en algo sumamente fértil y frondoso. Yo siempre he pensado, no siempre, pero hace mucho tiempo he pensado que realmente dentro del Edén, ¿sabéis? El jardín del Edén estaba en Jerusalén. Y lo vamos a ver algún día. Y me alegró mucho hace un par de meses escuchar la opinión de un judío, no de estos imitadores, sino judío de toda la vida, que ahora es cristiano, para ellos mesiánico, cristiano, es lo mismo en griego y en hebreo, ¿no? Y me confirmó esa teoría, eso que llegó a mi corazón, pero que yo no tenía una base muy buena. Y él también piensa, por los estudios y por las cosas que él ha hecho, que ese lugar, Jerusalén, donde hoy está Jerusalén, era el jardín del Edén, que era por supuesto mucho más grande. Llegaba hasta el río Tigris, muchísimo más grande. Pero lo que era el jardín era allí. Y me alegró mucho encontrarme esa información porque, pues en cierto modo, le da a uno alegría. Bueno, eso volverá a recuperarse. Y volverán a salir ríos hacia el oriente y hacia el occidente.
Y lo que hoy conocemos como el Mar Muerto y como el desierto, dice que será un vergel, como ya lo fue. Una vez me sorprendió en la Biblia, todos hemos creído siempre que el Negev es un desierto, hoy es un desierto. Pero la Biblia, ahora mismo no recuerdo exactamente el texto, pero habla del bosque del Negev. Era una zona espectacularmente frondosa. Lot, cuando estuvo en el acuerdo aquel que hizo con Abraham, que le dice, si tú vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, y viceversa. Y Lot, que no era específicamente un ejemplo de espiritualidad, cogió lo mejor. Y claro, hoy lo ves, es un desierto, pero hoy es un desierto, no fue un desierto, era una zona verde, fértil, impresionantemente rica, y para allá se fue. Y Abraham se fue para el otro lado, que tampoco era desierto, pero el juicio que cayó sobre ese lugar, fuego y azufre, dejó las cosas como están hoy, quemadas, absolutamente estériles. Bueno, dicho esto, en aquellos tiempos tendremos que volver. Y dice Zacarías 14, que toda la nación que no suba, no lloverá ese año en esa nación. ¿Habrá alguna que no lo haga? Pues lo veremos. Pero dice que la que no suba no lloverá en esa nación, porque la lluvia es una bendición. Tenemos que verla así. Yo la considero así. Y yo cada vez que se pone a llover le doy gracias al Señor, porque es una bendición. Pero estábamos hablando de la eternidad, ¿no? Porque de ese río que va a salir, dice, del trono de Dios, de donde está Él gobernando, estará gobernando, unos árboles estarán a sus riberas, tanto a la derecha como a la izquierda. Árboles que volverán a ser árboles que estarán produciendo, dice, un fruto que hay que ir a buscar y unas hojas que serán para nuestra sanidad o para la sanidad de aquellos que estén en ese momento. Entonces quiere decir que todavía dependemos de algo que nos da Dios. Ese fruto, ¿qué es el fruto? Es una consecuencia final. Tú plantas una semilla, crece una planta, que luego será un árbol, y el resultado final es el fruto. Por eso cuando habla la Biblia de fruto, no es específicamente que sea un fruto, sino el resultado final de algo. Y ese resultado final será también que mientras podamos seguir teniendo ese sustento, el maná, ¿recuerdas? Hay un momentito, unos años, 40 años, en que Dios alimenta a su pueblo con una comida tan especial que les nutría todo y no necesitaban más. Y fueron 40 años en los cuales algunos disfrutaron de esa eternidad, porque dice que ni siquiera su calzado se envejecía, ni sus ropas se envejecían. Tremendo, ¿no? Ese flash que hubo ahí de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Pero bueno, fíjate que hoy no es lo que yo traía en mis notas, no es eso. Pero sí recordar este evento. Y ahora, ¿cuál es la característica? Es que nosotros sí oramos. Y sí le pedimos al Señor el agua, la lluvia, y fue específicamente en la fiesta de los tabernáculos. ¿Recordáis? ¿Alguien se acuerda? Pues a mí se me había olvidado y el Señor me lo recordó esta mañana, que Él responde a nuestras oraciones. La primera vez que lo hicimos fue tan significativo que llevábamos 4 años de sequía. Si quieres saber en qué año lo hicimos por primera vez, porque yo no me acuerdo, pues mira, la última vez que hubo 4 años seguidos de sequía en España, y como al quinto se solucionó. Y ¿sabes? Habíamos orado. Y yo tengo que atribuir que Dios escucha nuestras oraciones. Y ese año llovió, y llovió bastante, como este año. Están todas nuestras reservas de agua tan abundantes, en todas partes además, está lloviendo en todas partes. Y es curioso, fíjate, esta mañana veía un mapa que
Europa, por una gracia y misericordia de Dios, está siendo regada por la lluvia, y sin embargo la parte fría y verde, que es la Europa oriental, en no sé qué zona, cerca de, creo que era Yugoslavia, 30 grados tienen hoy, 30 grados, o sea, están asados de calor, y nosotros recibiendo la bendición de parte de Dios de esta lluvia. ¿Qué os parece? ¿Es bueno Dios? Y su misericordia es para siempre, para siempre. La palabra misericordia es la que tenía yo en mi mente. Me he fijado que es del Espíritu, me he dado cuenta ahora, porque la ha nombrado tantas veces Emma en la oración, en este ratito de oración. Ha nombrado la palabra misericordia un montón de veces. ¿Os habéis dado cuenta? Y hoy quiero traer a nuestra memoria algo que ya he explicado, porque la Biblia es la misma, no cambia, pero los tiempos sí cambian. Y a medida que nos aproximamos al final, y cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, es un reloj que está decreciendo. O sea, es una cuenta regresiva. No es aumentando más tiempo y más tiempo, sino que es regresando. ¿Cuánto tiempo falta para que llegue la hora exacta? Bueno, el Señor dice claramente que nadie lo sabe, ¿no? Ni el día ni la hora. Hombre, el tiempo sí. Y hemos hablado mucho de eso, que el tiempo sí lo podemos saber, porque también lo dice la Biblia, que sabemos los tiempos. Pero hoy no es el tema, sino que en esas circunstancias, aproximándonos, cada vez tenemos que ser más finos, más cuidadosos con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos incluso, porque la Biblia, recuerda, nos dice que tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si lo dice la Biblia es que es posible. Tenemos que trabajar y luchar para eso. Y venía a mi mente una vez más, yo pensé, digo, Señor, voy a hablar solo de misericordia, pero no. El Señor quiere que hablemos de tres cosas que son importantes para estar atentos en su accionar, a hacerlas en este tiempo, antes de que llegue el Señor. Porque lo que va a significar bien para nosotros el arrebatamiento o bien el final de los tiempos es presentarnos delante de Él. Recuerda, es algo que cuando uno piensa que va a tener que presentarse delante del Señor, que vamos a tener que rendirle cuentas, pues la Biblia nos enseña que nosotros, los que hemos ya hoy, si es que es así tu situación, entregado nuestras vidas totalmente al Señor, totalmente, las cuentas serán para galardón, para un premio, para una posición. Pero el resto, las cuentas, sabéis que son simplemente para saber por qué van a tener que pasar la eternidad en el infierno. En el infierno. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero sí el Señor nos dice, y en Miqueas capítulo 6, versículos de 6 al 8, vamos a repasarlo. Para algunos ya tienen este tema en su mente, pero siempre habrá algo nuevo, porque recuerda que la palabra es... ¿Alguien se acuerda? Bueno, escuchaba ahí algún balbuceo. Se me han roto los, no sé qué les ha pasado a los audífonos, pero de todas maneras no habéis dicho gran cosa. Viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que discierne o separa los pensamientos de las intenciones del corazón. Amén. Bien. Dice Miqueas capítulo 6, ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, sacrificios, con becerro de un año? Es la norma, ¿no? Y recuerda, Miqueas está en el Antiguo Testamento, cuando esto se hacía, hoy ya no. Nosotros este asunto diríamos, ¿a mí qué? Si nosotros ya no estamos en este asunto. ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros?
está preguntando, ¿no? O de 10.000 arroyos de aceite, que es imprescindible, es un aceite, había que usarlo en el templo, o sea, está hablando para los que lo usaban, recuerda. Daré, fíjate, mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. Ya sería el máximo que uno le pudiera dar humanamente al Señor, ¿no? La respuesta para todas estas preguntas es no, no, no y no. No se agrada, no quiere eso. Hemos dicho muchas veces que hay que entender que eso se hacía antes de que viniera Cristo, ahora ya no. Ellos lo volverán a hacer, porque recuerda, hay que reconectar la historia de las 70 semanas. Ya hablaremos, hemos hablado y hablaremos todavía de eso, ¿no? Reconectar la historia de las 70 semanas que son para ellos. Le dice a Daniel, para tu pueblo, que no somos nosotros, y para tu santa ciudad, que a mí me encantaría que Ponferrada fuera la santa ciudad, pero no lo es. Es para Jerusalén. O sea, hay que reconectar. Después de un paréntesis de gracia y de misericordia de parte de Dios. A ver, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Bueno. ¿Y qué pide realmente Yahweh de ti? Y habla que solamente, o sea, olvídate de las demás cosas, hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios, que significa andar humildemente delante de Dios, pero también delante de los hombres. Porque hay que hacerle también justicia. A Dios no le podemos hacer justicia, pero a los hombres sí. Amar la misericordia es para los hombres. Y andar humildemente delante de Dios es lo que nos abrirá las puertas de su gracia. Pero también tenemos que andar humildemente entre los hombres. Quiere decir que es una conducta que no tiene nada que ver con salvación. Nada. Nada, pero cero. Absolutamente, porque entonces le atribuiríamos alguna cualidad, obras o algo añadiríamos a lo que Jesús hizo, que fue todo, ya no había más que hacer. Después de morir, ¿qué más se puede hacer? Nada. Y claramente define nuestra conducta y no nuestra salvación. Bueno, pero las vamos a mencionar, pero yo quiero que nos centremos hoy en la que significa la misericordia. Bueno, justicia, equidad, integridad, juicio de ser rectitud. Realmente me he fijado, ¿no?, que en inglés la palabra que se usa para justicia es precisamente rectitud, ¿no? ¿Cómo se dice, Manolo? Recuerda que no tengo los aparatos. Rectitud. Santidad, santificación, verdad, actitud grata a Yahweh, ante Dios. Y realmente andar en justicia es andar en fe. Fe, muy importante. Tan importante que recuerda que de los versículos que tengo ahí en cuadritos que me vais regalando, porque es de mis favoritos, es Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Claro, porque es uno de mis favoritos, porque desde que lo creemos con todo nuestro corazón, y digo en plural porque tanto Emma como yo lo creemos, y lo creemos como iglesia porque así lo estamos experimentando, que todo lo demás se nos ha añadido y está añadiéndose, y cada día vemos la bendición y la provisión de Dios. Algunos creen que yo tengo una máquina de hacer billetes ahí dentro. Soy como el Banco Central y no, el Banco Central mío está arriba en el cielo.
Y es increíble cómo Dios nos provee. Entre otras cosas porque hacemos las cosas lo más bíblicamente posible. Eso dicen todos. Pero hombre, no van, cuando hacen cosas contrarias a la Biblia, pues no puede ser que estén haciendo la voluntad de Dios, ¿no? No se puede ser una cosa y la contraria. O algo es cierto o no lo es, no hay términos medios. El que conmigo no siembra, sencillamente desparrama, punto. No hay términos medios, no hay zonas grises en Dios. Es o blanco o negro, o frío o caliente, no te olvides de eso. Porque nos gusta mucho meternos en las zonas tibias, en las zonas grises. No. El Señor es muy definido. El que conmigo no siembra, desparrama. Quiere decir que está sembrando también, pero no sirve para nada. Cuando vemos el resultado, es porque sí está cayendo la tierra, la semilla, en buen sitio. Pero habla de la justicia, que es muy importante. En Mateo 5:20 dice, pero os digo que si vuestra justicia, lo que nosotros hacemos, no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es demoledor. Demoledor. O sea, que quiere decir que nosotros tendríamos que superar en nuestras acciones al mundo religioso. Hombre, de hecho se hace, aunque ahora se ve un poco empañado por algunas cosas, pero en líneas generales se hace. Y para reflejar, por ejemplo, para contrastar, es importante, también vamos a ver un ejemplo de lo que es injusticia, lo que es injusto, lo que Dios llama injusto, y por tanto nosotros tenemos que estar en ese mismo acuerdo. Y vamos a ver un ejemplo en Miqueas capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Dice, la voz de Yahweh clama a la ciudad, es sabio temer a su nombre. Y dice, prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Quién establecerá el castigo? ¿Quién está hablando aquí? Y que dice que prestes atención. Y hoy vemos que, si estamos mirando el mundo, vemos que esto es una farsa absoluta, lo mires por donde lo mires. Es que no hay por dónde cogerlo. ¿Hay aún en casa del impío tesoro de impiedad? ¿Qué será esto? Fácil. Algo que ha robado, que ha obtenido ilegalmente. ¿Lo hay? Aquí la respuesta es sí. Hay fortunas mal habidas, ganadas de manera ilícita. Y ojo que está diciendo, por eso empieza diciendo, mucho cuidadito que lo estoy diciendo yo, y lo que voy a establecer va a pasar. Primera pregunta, ¿hay tesoro de impiedad? Y en medio, y medida escasa que es detestable. La semana pasada estaba en Barcelona, la anterior, tampoco, que predicó Quique, ¿no? ¿Cuándo hablé yo de esto? Ya hace un año. No. A ver, hablamos de la medida falsa, de las pesas, del doble fondo, de las vasijas con las que se servía el grano. Hablamos de eso, ¿no? Y pregunta a Dios, bueno, ya sabes que estas preguntas las hace para que reaccionemos. ¿Todavía hay medida escasa? O sea, en vez de 1 litro hay 950 centímetros cúbicos o 900. ¿Lo hay? ¿Lo hay? Sí. Sí. Claro que sí. Dice que es detestable. A nadie le gusta que le roben. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa que pesa engañosa? Yo a veces les digo, cuando pide un presupuesto, le digo, pero por favor no saques el lápiz de 3 puntas. Ese que en vez de, cuando va a poner un 1, pone 111. No.
Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Aquí empezamos el asunto. Por eso, ¿recuerda el versículo primero, que era el 9? Presta atención al castigo y a quien lo establece. Y ahora dice, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Y les dice a esos ladrones, comerás y no te saciarás. Comerás y no te saciarás. Y tu abatimiento estará en medio de ti, llenos de dinero, pero sumamente tristes. Mira, yo siempre lo he dicho, yo todavía no he visto a nadie que se dedique a los negocios ilícitos jubilado, disfrutando de sus nietos. Por ejemplo, a los que trabajan con estupefacientes casi siempre mueren, no disfrutan. Recuerda a ¿cómo se llamaba? Escobar, ¿no? Todavía no he encontrado, hay gente que anda buscando todavía los barriles de dinero que tenía, pero ¿dónde está ese señor? ¿Qué le pasó? ¿Disfrutó de algo? ¿Atesoró para su vejez? No tuvo vejez. Es lo que está diciendo aquí. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento será en medio de ti. Recogerás, mas no lo salvarás, o sea, no lo retendrás. Y lo que salves, lo entregaré yo a la espada. Recuerda, versículo 9, presta atención al castigo y a quien lo establece. Y está diciendo aquí algo muy tremendo. Dice que no va a disfrutar para nada. Sembrarás, mas no segarás. Qué curioso, ¿no? Uno siembra para recoger y dice, pero tú no lo vas a segar. El que hace eso con el pueblo no lo va a segar. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto también lo pisarás, no el vino, mas no beberás el vino. Nunca van a disfrutar. ¿Pueden atesorar? Sí. ¿Y lo hacen? Sí. Pero ojo que estamos hablando de algo muy serio. Porque los mandamientos de Onri, este Onri era un rey del reino del norte, después de que se dividió, etcétera, etcétera, y que era, bueno, no puedo contaros la historia si queréis mirarlo, pero su reinado fue catastrófico. Fíjate, era el padre de Acab, aquel que con Jezabel hicieron aquellas cosas tan terribles, ¿no? Bueno, y hizo cosas terribles, cambió totalmente la adoración, la puso en Samaria, bueno, las cosas malas. Dice, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, consejos de maldad, ¿no? De impiedad, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores por burla, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Pero ahí está hablando de las personas específicamente que hacen lo injusto. Se nos manda a hacer justicia y se nos advierte de las consecuencias de hacer injusticia. Ahora tenemos promesas para el justo, ¿cómo no? Proverbios 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia, que es lo que vamos a hablar a continuación, dice, hallará la vida. La vida. La justicia, que también se revertirá sobre él, y algo que todo no nos desagrada, ¿verdad? Y nos gusta, la honra, el reconocimiento de los demás y la honra. Y precisamente preparando el devocional del próximo martes, que voy a tocar 2 salmos, uno es tan cortito, 117 es 2 versículos, pero también lo vamos a unir al Salmo 118. Y en el Salmo 118 os adelanto
que dice el versículo 18, 19 y 20. Me castigó gravemente Yahweh, mas no me entregó a la muerte. Esto para los que a veces hemos tenido que experimentar esa presión, como que te sientes ya en las últimas, pero no, es simplemente un trato de Dios, algo que pone en nuestra vida, pero no nos entrega a la muerte, ¿no? Y el versículo 19 y 20 dice, abridme las puertas de la justicia. O sea, David entendió, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, o sea, voy a ser un rey justo, y lo fue, y lo fue. Alabaré a Yahweh, ciertamente lo hizo. Y dice el versículo 20, esta es puerta de Yahweh. Lo acabamos de leer. ¿Con qué os presentaréis delante de mí? Lo que yo quiero es que hagáis justicia. Es puerta para Yahweh. Y dice, por ella entraron los justos. Nosotros somos justos porque hemos sido justificados, pero es un asunto aparte. Dentro de ser justificados, también tenemos que actuar con justicia, porque nos lo está pidiendo el Señor. Porque la justificación es un acto de la voluntad de Dios a través del cual o por el cual nos está declarando justos. Aunque nuestra vida haya sido lo peor de lo peor, escúchame bien, lo peor de lo peor, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, una de las cosas que ocurren es la justificación. De repente, en el libro de la vida, en el libro del cielo se escribe, fulanito de tal o fulanita de tal, ahora es justo porque ha tomado para sí, porque se ha apropiado, ha absorbido la justicia de Cristo. No por otra razón. Ahora, luego, lo que se espera de un justo, ¿qué es? Que haga justicia. Y por eso, como hijos de Dios, como realmente nacidos de nuevo, tenemos que hacer justicia. ¿La hacemos siempre? No. Y cuidado con los que tienen propiedades, que no dependen de un sueldito o de un sueldazo, me da lo mismo, sino que ellos han administrado y atesorado su propia fortuna. Cuidado, cuidado, cuidado. Si no se hace justicia, rectitud. Dios ha dicho, y lo que ha dicho se cumplirá. Bueno, misericordia. Es ese pensamiento que ha venido a mi mente. Es tan importante que luego vamos a leer, o si queréis lo leemos ya. En Tito capítulo 3, versículo 5, la carta que le escribe a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice que es la razón por la que nos salvó. Fíjate si es importante la misericordia. Nos salvó no por obras de justicia. La justicia la tenemos que hacer, pero recuerda, no tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con actitud, con mostrar y demostrar la gloria de Dios, la vida de Cristo, porque Él fue justo absolutamente en todo, y a nosotros se nos pide y se nos exige que seamos justos en todos y en todo momento y en toda situación. Nos salvó por su misericordia, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, nos convierte en una nueva criatura en todo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y sabéis que el Espíritu es mente. ¿Dónde está el Espíritu dentro del cuerpo? ¿Dónde? Está en la mente. Es algo inmaterial y nuestra mente
sabemos que no tiene nada que ver con el cerebro. Cualquier animal tiene cerebro, sí, pero no tiene mente. No tiene capacidad de pensar, que es la primera cualidad del alma o de la psiquis. Dentro de un cerebro, Dios ha colocado la capacidad, habilidad de pensar, que funciona a través de esas conexiones, y sabemos muy bien que cuando esas conexiones fallan, vienen problemas. Quiere decir que si hay una unión, porque la hay entre el espíritu, el alma y el cuerpo, son lo mismo, somos uno solo, y falla algo y afecta unas cosas más que otras a todo lo demás. Pero lo importante es tener el cerebro, que es físico, que es el cuerpo, bien pues sano, para que ese proceso de pensamiento pueda funcionar dentro de nosotros. Nuestra alma, nuestra psiquis, que ahora le llaman, ¿no? Y podamos, por tanto, tener unos sentimientos nuevos y una ejecución en nuestra vida buena, y la ejecución que se nos pide, sé justo. Bueno, pero esa renovación, por eso la palabra es la que renueva nuestra mente. La Biblia es la que renueva nuestra mente, por eso tenemos que acudir a ella constantemente, permanentemente. Tenemos que leerla, tenemos que memorizarla, tenemos que meditarla y sobre todo tenemos que vivirla. Si no vives lo que crees, estamos apañados, no sirve para nada. Bueno, pero misericordia de Dios. La misericordia se define también como benevolencia. Alguien misericordioso es benevolente, benignidad, bondad. Fíjate, son tres cualidades que se nombran en el fruto del Espíritu Santo. Ya sabéis que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. O ahí en nuestra Biblia nombrado como templanza, alguien templado, alguien que se controla, que es capaz de controlar su vida. Bueno, y compasión y gracia. De hecho, en Miqueas capítulo 7, y vamos a leerlo un momentito, Miqueas capítulo 7, dice los versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú? O sea, ¿hay alguien como tú? No. Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad. ¿Se olvida Dios? No se puede olvidar de nada. Pero ahí lo que significa, y nos lo aclara muy bien Pablo en el Nuevo Testamento, es que no toma en cuenta. Cuando viene la presencia de Cristo, dice, no tomando en cuenta vuestros pecados. Eso es muy distinto. Pero eso es lo que significa ese olvido de parte de Dios. Nunca se puede olvidar de nada, no se va a olvidar de nada, pero dice, esto no te lo voy a tomar en cuenta. Pero ya sabes por qué. Porque ya lo pagó Jesús. Ya lo pagó Jesús, por eso no lo va a tomar en cuenta. Porque ni humanamente, y esto sí lo dije la semana pasada en Barcelona, humanamente, aún nosotros que no somos un ejemplo de justicia, hablo de la humanidad entera, nunca se juzga un mismo hecho dos veces. ¿Verdad que no? ¿Dónde están los leguleyos? No se puede juzgar dos veces. De hecho, algunos se escapan porque lo juzgaron mal la primera y ya no pueden hacer nada. No se puede juzgar dos veces. Bueno, ¿cómo se va a juzgar dos veces nuestra vida? Si ya la juzgó en Cristo, ¿por qué algunos piensan, y hablo de cristianos, ¿no?, que todavía tienen que ser juzgados ellos? Entonces lo de Cristo no sirvió. El juicio que se le hizo a Cristo, que lo condenó a muerte, no sirve. Y me tienen que juzgar a mí otra vez, perdóname. Mucha fantasía. Mucha fantasía hay en ese pensamiento, pero hay muchos que lo piensan, tristemente. No hay tal cosa como un juicio repetido para condenación.
Dice que perdonas la maldad y olvidas el pecado de tu remanente, de tu heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y ahora vamos a ver una definición mejor de misericordia. Se deleita, el Señor mismo se deleita en misericordia. Me pide a mí que yo también tenga esa misma actitud, pero Él se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No existen. Repito, ¿por qué hay tantos cristianos que creen que todavía tienen que ser juzgados esos pecados si ya fueron juzgados en Cristo Jesús? ¿Por qué? Bueno, según el diccionario bíblico sencillo, a mí las cosas sencillas me gustan, aunque a veces las enreveso mucho, pero me gustan. La misericordia se diferencia de la gracia, se diferencia, aunque van unidas, en que la gracia sabe y considera, toma en cuenta, eso es considerarlo, toma en cuenta que el hombre somos culpables. Por eso Dios nos da la gracia, nos examina, nos ve, conoce y dice, eres culpable, sin ninguna duda. Y aplica la gracia. Pero estamos hablando de misericordia. Actuando en favor de Él, de nosotros, a pesar de nuestra absoluta falta de mérito. En cualquier examen saldríamos perdiendo, no tenemos ningún mérito, sin embargo nos va a aplicar, los que estáis estudiando contabilidad o ya sois contables, a imputar, a poner en la casilla del haber. También se imputa en el debe, pero debe, ya sabes, ¿alguien tiene duda de lo que significa debe? Debe. Nos pone y nos escribe en la casilla del haber la misma cantidad que teníamos en el debe. O sea que esa cuenta, ¿cómo da? Cero. Bueno. A pesar de nuestra absoluta falta de méritos, se aplica la gracia. Pero en la misericordia ya no se destaca tanto la culpabilidad. Por eso es la razón para que Dios aplique la misericordia. Porque primero, y lo acabamos de leer en Tito, aunque yo en mis notas lo tenía después, porque va relacionado con esto. En la misericordia se destaca el carácter, que, ¿sabes? Cuando dices en el nombre del Señor, estás hablando de en el carácter, en el poder y la autoridad de Cristo. El carácter compasivo del amor de Dios. Y el énfasis de la misericordia está en el aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre, que tiene que ver con la condición, con nuestra condición, que es miseria, impotencia en la cual nos encontramos. Dios nos ve, Dios nos vio. Y nos ve porque ya sabes que en Dios todo es presente. Lo de hace 2000 años es presente. Lo de hace 4000 años es presente para Dios. Y nos vio y dijo, no son capaces por sí mismos. No somos capaces por nosotros mismos. ¿Entiendes ahora por qué, aunque parece lo mismo, no lo es? Porque viendo esa incapacidad, Dios, en su misericordia, aplica la gracia. Dice, bueno, son culpables. Veo que no son capaces, misericordia.
pero voy a aplicar gracia, que es la obra de Cristo traída a nuestra vida, a nuestra situación personal. ¿Lo comprendes? Espero que lo comprendas porque es muy importante, muy importante. La palabra misericordia, a mí me gusta estudiar la etimología de las palabras. Está compuesta de 3. Misericordia. Miser, solo hay que añadirle un poquito, unas letras más, miseria. Cordia, es corazón, cardias, es el origen de la palabra, y al ponerle la terminación ia, es un conjunto que se aplica a la inutilidad o la infructuabilidad del ser humano. Quiere decir que Dios ve nuestro corazón miserable y se compadece, porque misericordia y compasión van juntas. O sea, Él ve. Y por eso te dice que también tu corazón se conmueva de las miserias que está viendo constantemente. Por eso nos dice, tú tienes que ser también misericordioso. Y realmente hay situaciones en las que uno se le vuelca el corazón. Recuerda, el corazón empieza por la mente, pero ahí está unido a nuestro cuerpo y actúa, y en dónde rebota o repercute esa sensación de tu mente, en el corazón y en los intestinos, vísceras. Y hablamos de visceral, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Visceral, porque hay cosas que ahí vemos situaciones que hasta nos provocan el vómito, y hay gente que ve una situación, ve una escena y vomita, porque nuestras vísceras todas se conmocionan. Entra esa misericordia, de la cual nosotros tenemos que ser portadores, porque la recibimos, y que involucran el corazón del Señor, que nos vio y se compadeció de nosotros, y en vez de condenarnos, nos salvó. Fíjate la diferencia. Y por eso cuando aplicas la misericordia, en vez de ejecutar algunas cosas, pues ejecuta las contrarias. Ahí entiendes el lenguaje de Cristo, ¿no? Ama a tus enemigos. Si no es por misericordia, a ver cómo haces eso. Porque a veces el enemigo es que es incapaz. Incapaz. Y recuerda, es una incapacidad lo que Dios ve. Y por eso actúa. Y nosotros tenemos que ver esa misma incapacidad. Nos es muy difícil saber separar entre la persona y quien la mueve. Porque las personas muchas veces son como la marioneta. La marioneta no se mueve sola, alguien la mueve. Y sabemos que hay una fuerza espiritual detrás. Y sabemos que es las fuerzas satánicas las que están moviendo e impulsando a hombres. Claro, si tú te fijas solo en el hombre, y ojo, que no es fácil hacer esa separación. Hay que entrenarse en la fe para decir, bueno, este hombre, esta mujer, esta persona me está queriendo hacer daño. Está queriendo destruir la obra de Dios. ¿Pero será él? No, en Efesios capítulo 6, Pablo lo relata magistralmente. No tenemos la lucha contra sangre ni carne, es contra espíritus, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Y tenemos que entender eso. Claro, la persona es la que te viene a hacer el mal, y uno inmediatamente trata de arremeter, y a veces arremetes contra la persona, pero no es eso. ¿Qué hay que hacer? Pues orar, ahí lo dice, en todo tiempo, con toda súplica, rogando y orando, y se da la vuelta. ¿Cuándo? Eso ya depende de Dios. Pero que yo lo he visto que se da la vuelta. Y alguien te venía... Bueno, aquel vídeo, no sé si lo habéis visto algunos, de aquel predicador anciano que está predicando y le pegan una bofetada que casi lo tumban. Y el hombre insistió, estamos hablando de misericordia. Y
y orando, él sabía que no era ese joven. Él sabía por el Espíritu que no era ese joven, era algo detrás de él. Primero, unas circunstancias que también hay que examinar. Y segundo, era un espíritu demoníaco. Y él con el amor lo venció. Lo venció. Y terminó llorando con el predicador abrazado, pidiéndole perdón y pidiéndole sobre todo perdón al Señor. ¡Qué maravilla! Bueno, qué difícil es para nosotros hacer eso. Porque lo primero es que vas contra el que te hace algo. Pero cálmate y piensa, y tienes que arremeter con todo contra el espíritu que está moviendo a esa persona, ¿me entiendes? Porque tú tienes que aprender a ver, esa persona está haciendo eso, esa persona me está atacando, porque hay algo en su corazón, una miseria en el corazón, misericordia, que en el conjunto es un miserable. Pero tienes que ver eso. Que si esa influencia no estuviera en él, no haría eso. Y ataca la influencia, ataca a los espíritus, pero no a la persona. Repito, no es fácil, pero tenemos que entrenarnos en eso. Amén. Porque hay que hacer misericordia y consiste en eso precisamente. Es la disposición a no ejecutar la justicia cuando es aplicable, es punitiva. Esto ya es un término jurídico, o sea, cuando le cae, dice, este que ha hecho esto y que merece esto. Bueno, pues no se lo voy a aplicar, porque tengo misericordia de él. He visto su miseria, la miseria de su corazón. Y me compadezco. Nace del interior, por eso es algo visceral, pero también de la responsabilidad. Es que no siento nada. ¿Y qué? ¿Quién te ha dicho a ti que tienes que sentir para hacer algo? Hay que obedecer. Y eso es responsabilidad. Y a lo mejor lo que te sale de las vísceras es acuchillar 45 veces al otro. Eso es lo que te sale de las vísceras, ¿no? Pero hay que la mente. Porque nace de la responsabilidad también. También podríamos definirlo como un amor constante. ¿Tú recuerdas cuando hablamos de lo que significaba el amor? Cuando hablamos de fileo, de eros y de ágape. ¿Te acuerdas? Algunos lo vienen oyendo de mí desde el siglo pasado. Porque empezamos el siglo pasado, ¿no? Qué curioso, oye, ¿cómo pasa el tiempo? Siglo pasado, una cosa antigua ya. Pero lo llevo diciendo siempre, ¿no? Que el amor ágape consiste en que sin merecerlo Dios nos ama, no por lo que hacemos, sino a pesar de lo que hacemos. A pesar de lo que hacemos. Por tanto, es activo, fiel y constante en todo y para todos. El Señor nos dice, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el famoso sermón de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados, o sea, felices en toda su estructura. Bienaventurado significa 3 veces feliz. Y si hemos dicho que el hombre somos 3 áreas, ¿cuál será? Eres feliz en el espíritu, eres feliz en la psiquis, en el alma y en el cuerpo. Porque sabes que todo está conectado. El cuerpo, la mayoría, porque así lo afirman los científicos, de las enfermedades, ¿sabéis que son, cómo se llaman? Psicosomáticas. O sea, que se originan en la psiquis, en la mente, y se somatizan o se revelan en el cuerpo. Hace años que no hablo de eso, de ese poder de la palabra, y siempre tengo que recordar a los famosos gallegos.
protagonistas de innumerables chistes, pero son gente que ha salido fuera, ha emigrado fuera. Fijaos, si así no hubiera sido, ¿cómo hubiera encontrado a mi tesoro? A Emma, hija de un emigrante gallego. ¿Cómo lo hubiera encontrado yo? Imposible. O sea que la inmigración tiene sus ventajas, sus beneficios, ¿no? Bueno, pero al gallego se le atribuye unas cualidades de que a pesar de que han salido mucho y muchos, sin embargo, la añoranza de su tierra se llama morriña. En el portugués brasileño, que ocurre lo mismo que con nosotros, no es lo mismo el español que yo hablo que el que habláis muchos de vosotros. Le llaman saudade. Pero es lo mismo, es un sentimiento de tristeza profunda que se agrava, que se multiplica cuando lo empiezan a manifestar, a expresar. Porque tú puedes tener un profundo sentimiento de angustia, de preocupación, de tristeza y no expresarlo. Algunos dicen, no, exprésalo. A ver, porque cuando los gallegos, que es el caso típico, no quiere decir que les pase a ellos solos, empiezan a expresar con su boca y a decir, eu morro. Morreu en gallego es morir. Eu morro. Y dicen, para miña terra. Me muero por mi tierra. La verdad que Galicia es bonito, Eu morro para miña terra. Ya sabéis el fenómeno que se produce. Lo que yo hablo, no solo lo escuchan los demás, sino lo escucho yo mismo. Entra en mí, por mis sentidos, entra por el oído. Y ya os he explicado, aunque no es el día, pero así brevemente, que también la mente tiene 3 partes. Y esto está catalogado también científicamente. El consciente, el subconsciente, con eso trabajan y ganan mucho dinero los psicólogos, trabajando con el subconsciente, y hay otro que se llama el inconsciente. Si toda nuestra vida fuera consciente, nos olvidaríamos de respirar, de comer, de todo, porque conscientemente no somos capaces de ser conscientes de muchas cosas a la vez. Por eso hay esa parte que se llama el subconsciente, está aquí además, tiene un nombre, cerebelo, hace su trabajo sin importar, funciones automáticas. Y el cuerpo respira y hace muchas cosas automáticamente. Tú no es que tienes que pensar, bueno, ahora voy a hacer la digestión. A ver, ¿qué era la digestión? Tiene que circular la sangre, tienen que salir los jugos gástricos, la bilis, el bazo tiene que actuar. No, tú no piensas nada de eso, pero pasa. ¿Verdad que sí? Porque esa parte del inconsciente hace su trabajo, independiente del consciente y del subconsciente. Porque el subconsciente es almacenamiento, que se guarda ahí todas las cosas, y por eso un día te das cuenta de que ¡pum! Algo te pasa, salta al consciente que tú ya lo tenías olvidado, y salta al consciente y vuelves a revivir una situación que ya está pasada, ¿verdad? Hacen análisis, ¿cómo se llama esto? Lo del péndulo. Hipnosis, para tratar de rascar y ver qué hay ahí en esa parte del cerebro, de la mente, que es el subconsciente. Según parece, ocupa mucho espacio. Y el consciente, menos. Por eso a los más inteligentes que usan el consciente conscientemente, se les atribuye un porcentaje muy pequeñito de la capacidad de pensar. Bueno, ¿sabes que tuvimos el 100%? Y sabes que lo volveremos a tener cuando ya se acabe esta etapa de estar en este cuerpo, en esta limitación, volveremos a ser 100%. Tipos inteligentes, Algunos dicen que los cavernícolas fueron nuestros primeros orígenes. Yo digo que fue Adán y Eva. Y Adán y Eva sabían todo. Tenían su mente al 100%. ¿Tú sabes que los miles de millones de especies que hay ahora?
y no hablan más que de extinción de especies. ¿Lo has oído eso, no? Antes estaban todas. ¿Y sabes quién se las sabía de memoria? Adán. Todas, todas. Cada bicho que había lo conocía y le puso él el nombre. 100%. Espero que haya cambiado la situación cuando también se renueve la mente de las mujeres, porque esa cualidad no la perdieron del todo las mujeres. Y son capaces de recordarte algo que hiciste hace 25 años y tú decías, ay, sí, ¿verdad? Como si hubiera sido en el momento, ¿no? O sea, esa capacidad no se perdió de todo. Los hombres, vamos, del todo, no nos acordamos de nada. Ni siquiera de lo que comimos ayer. ¿Qué comiste ayer? ¿Qué comí ayer? Bueno, es una broma. Pero es una realidad, ¿no? Que refleja pues nuestra situación, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que somos bienaventurados en espíritu, alma y cuerpo. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay un ejemplo de los dos deudores que no vamos a leer. Que está relatado en Mateo 18, de los versículos 23 al 35, dos deudores, uno que debía mucho, otro que debía poco. Al que debía mucho, recuerda, se le perdonó todo. Ahí que se aplicó la misericordia y la gracia. Y sin embargo, a él alguien le debía poco y no fue capaz de perdonarlo. ¿Qué ocurrió? ¿Recuerda lo que hablábamos en Miqueas capítulo 6? La voz de Yahweh clama a la ciudad, es sabio temer a su nombre, prestad atención al castigo y al que lo establece. Y ahí vemos un ejemplo clarísimo, porque cuando se enteró el que le había perdonado una deuda impagable a uno que a su vez tenía una deuda pequeña con otro y este no le quiso perdonar, ¿qué hizo? Lo encarceló. Porque al final las cosas se pagan. O aplicas el sacrificio de Cristo, eso que comúnmente se llama en la eclesiología la sangre de Cristo. Sabes que hay una secta que te vende las bolsitas como con sangre para que te untes, ¿no? No han entendido lo que significa. Creen que es sangre física, no tiene nada que ver. Cuando se habla de sangre, está hablando de lo que implicó derramar esa sangre, no de la sangre en sí. Porque Yeshua claramente pagó todas nuestras faltas. Bueno, y el último paso creo que merece un capítulo aparte también, que es humildad. Y lo voy a dejar ahí. Solo te lo defino. Humildad tiene que ver con mansedumbre. El Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y significa que es lo mismo la mansedumbre que la humildad. Por eso lleva y. Mansedumbre, compromiso de vivir en sumisión, sujetos al Señor. Pero lo vamos a desarrollar la próxima semana. Hoy vamos a considerar nuestras vidas, porque estos dos primeros elementos, dos primeros demandas, dice, esto es lo que yo demando de ti. La justicia y la misericordia, que ya, como hemos visto en los versículos, caminan juntas, son como los dos pies con los cuales nos tenemos estar en pie y estar equilibrados, porque yo puedo estar sobre un pie, pero no estoy equilibrado. De hecho, cada vez tengo peor lo de ponerme los calcetines, cuando solo tengo un pie, a veces me trastabillando por ahí. Los dos pies son muy interesantes y siempre nuestra vida está basada en dos. Y estos dos que hemos visto
nos darán pie para orar. Ya pueden venir los chicos de la alabanza para que juntos terminemos meditando sobre esto en oración. ¿Eres justo? ¿Eres misericordioso? Si te soy sincero, yo te podría decir, yo personalmente no lo soy siempre. No lo somos siempre. No quiero que te sientas mal, porque ahora mismo estarás pensando, caramba, situaciones vienen a tu mente. No fuiste ni justo ni misericordioso, ¿verdad que sí? Pero no dejes que la culpa, eso que en Romanos capítulo 8, el Señor dice que es algo que tenemos que defendernos. Ahora pues no hay ninguna, el versículo 1, ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Porque también Satanás es muy astuto trabajando con la condenación. Y claro, ahora pensarás, claro, yo hice esto y esto y esto. Ese pensamiento tienes que desecharlo. Porque lo que tienes que pensar, pero Dios se compadeció de mi miseria y me aplicó la gracia. Y me puso la gracia delante. Y por esa gracia en que se reconoce sin ninguna duda de que soy culpable, me aplica la obra de Cristo. Y por tanto, a partir de eso ya no hay nada que aportar y mucho menos que quitar. Y a partir de que Dios tuvo misericordia de mí, que se compadeció de mí y puso la gracia que había traído el Señor Jesucristo en mí, ninguna condenación hay para aquellos que están o estamos en Cristo Jesús. Pero sí, lo que quiero en esta mañana es que propongas en tu corazón. Propongas significa que a lo mejor vas a tener más fallos. Nunca vas a aplicar toda la misericordia. Nunca vas a ser justo siempre, lo sé. Y Dios también lo sabe. Pero tu propuesta, tu mente tiene que estar clara y decir, Señor, pero voy a luchar. ¿Estás dispuesto a luchar? Para que cuando enfrentes todas las situaciones, cuando vuelvas otra vez a verte delante de algo, de una circunstancia, diga, Señor, tengo que aplicar misericordia. Porque me mandas que sea misericordioso. Señor, entiendo lo misericordioso que eres tú. Pero me dices a mí, por favor, sé misericordioso como yo lo he sido contigo. Y cuando apliques la justicia, que sea la de Cristo. Que sea la de Cristo. Esa es una oración que te estoy proponiendo para que hagas ahora mismo. Para que la hagas constantemente y que cuando te pongas a orar le digas, Señor, muchas veces te he fallado. No he sabido representarte en la tierra. No he sabido llevar tu imagen a la tierra. Algunos no han podido ver en mí a ti, porque no he sido ni misericordioso ni justo. No lo he sido. Pero te pido perdón. Y tengo un deseo ferviente de cambiar las cosas. De que a partir de hoy ya no sea así. Viendo que se acerca ya además el tiempo de que tenga que rendirte mis cuentas, quiero andar como tú anduviste, porque nadie tuvo más misericordia que tú. Y al ver esa misericordia y esa incapacidad y esa impotencia nuestra de los seres humanos, tomaste la decisión de venir tú mismo. Enviaste profetas, enviaste
ángeles incluso, pero ninguno de ellos pudieron hacer un efecto perdurable en el ser humano, hasta que al final decidiste venir tú, Jesús. La misericordia viva y también la justicia. Pero esa justicia la aplicas con tu gracia. Y aunque merecedores de castigo, no nos vas a castigar. Pongámonos en pie. Esa canción de un buen amigo refleja este momento y esta situación con claridad. Cantémosla. Vamos a levantar nuestras manos.